Bienvenidos a otro programa más de Tres en Punto, un proyecto de regla de tres. Mi nombre es Raúl López Telles y nos acompañan Patricia Monreal, Beatriz Rojas y tenemos un invitado especial, Reinaldo Contreras, conocido profesionalmente y artísticamente como Reco, ilustrador de los segmentos de diálogo, esa sección que tenemos en regla de tres, acerca de los contenidos editoriales, y pues te damos la bienvenida, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en la mesa. Y bueno, para quien no conozca demasiado a Reco, tenemos que comentar que ya tiene una trayectoria profesional en los medios desde hace pues ya varios años, ¿no? Casi 20 o más de 20, ¿no? Casi 20 años. Ajá, tanto con una participación como caricaturista o monero en los diarios Cambio de Michoacán, en Provincia y en algunas otras publicaciones impresas, casi ya todas desaparecidas. Hay que decir. Y bueno, es parte Es que del es Día de Muertos equipo todavía. fundador del proyecto de Regla de Tres. Bienvenido, Reco. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación, Sí. Gracias por estar aquí. Y bueno, de entrada, pues la pregunta obligada sería, ¿para qué sirve el arte en estos tiempos que estamos viviendo y sobre todo en el contexto particular de Michoacán? Es una pregunta Ay, para ir empezando. Así nomás empezamos fuerte. Yo creo que la cuestión artística está rodeada y está involucrada en el cotidiano, en el día a día. Yo creo que el arte sirve para salvar esas conjeturas o dudas que a veces se interponen en lo social, en lo personal, y es como un escaparate y es una vía, es una fuente de desarrollo también de parámetros para poder construirse, para poder construir una sociedad y también una raíz cultural. Y bueno, con eso yo creo que vamos trascendiendo en la cuestión estética. Es muy trascendente porque parte de la duda siempre, yo creo que el arte es filosofía, pero marca ese parámetro para considerarlo estar siempre en el margen, ¿no? Yo creo que un artista debe estar siempre en el margen de las cosas o debe ser marginal desde ese punto de vista productivo, no despectiva la palabra. Y a partir de ahí es ir sacando conjeturas, irlas analizando y crear propiamente su peso existencial, ¿no? Okay. En este caso se puede hablar de que el arte que se pondera como oficial es un arte en crisis, que ya no tiene mensaje, que ya no tiene un auditorio específico al que se dirige. Yo creo que las instituciones van a la par apoyando esos esquemas artísticos, van apoyando las propuestas de los artistas jóvenes o ya consagrados, pero hay un factor que hace que haya mucha limitante en ese proceso, ¿no? de desarrollo, porque cada periodo de gobierno tiene una posición, una visión en cuanto al arte y se va velando la estructura original y el sentido que tiene las artes sobre la sociedad y sobre el desarrollo de uno mismo, ¿no? Oye, Rejo, y bueno, a reserva de que ahorita platiquemos un poco de todo lo que es tu trabajo, ha sido tu trabajo,
como bien dice Raúl, como decía, pues ya tienes un ratito en esto, ¿no? Uno pensaría que ya, pues ya fue el tiempo para que estuvieras hasta la madre, o que hubieras muerto de hambre o algo así. Pues semi-muerta, semi-muerta de hambre. ¿Por qué el empecinamiento? ¿En dónde, digamos, en dónde nace la pulsación para continuar creando, haciendo arte? Híjole, Pati, yo creo que nacemos con un espíritu, bueno, yo nazco, me siento así, con un espíritu contradictorio, muy, muy dispuesto a seguir las bases del sentir interno, y a partir de ese sentir también encontrar argumentos en tu proceso, encontrar esa, digamos, esa fortaleza para tolerar y aguantar dinámicas que propiamente no son convencionales y no te ofrecen una garantía de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces yo creo que esa lucha es referente a la indignación que se siente, es un espíritu muy, muy indignado por cambiar el mundo, digamos, o por cambiar las cosas. No desde una manera ególatra, sino una manera sustancial para el colectivo. No con eso quiero decir que es correcto o es fundamental, pero sí creo que es la base principal de la resistencia, de estar ensimismado en el arte y estar buscando tanto filosóficamente, políticamente y también de manera constructiva bases para que haya un mejoramiento, no tanto en tu vida personal, ¿no? Porque hay muchas vertientes que puedes jalar para bien vivir o para bien comer, ¿no? Pero ahí ya depende también de la creatividad del artista, ¿no? Cómo se cimenta para eliminar lo que le aqueja tanto, ¿no? En mi caso, las estructuras de los empleos o las dinámicas de empleo facilitan la degeneración del espíritu para crear. Entonces se te va el tiempo en eso y tienes que tener mucho cuidado y buscar armas, buscar elementos dibujísticos, constructivos, también de diversidad de oficios, para poder sustentarte también como creador, porque en estos tiempos es muy complejo desarrollar proyectos y patrocinarte los materiales o todo lo que implica la producción, ¿no? Entonces creo que principalmente es ese espíritu que te pide siempre alimentarlo con inconformidad, pero con alternativas de propuestas. Uh-huh. No sé cuánto nos queda, cuánto tiempo quede. Las condiciones, digamos, platicando con artistas y eso, pues obviamente son totalmente adversas para la creación artística seria, formal, fuera, digamos, del erario. Y en el caso de Michoacán, supongo particularmente debe ser terrible, ¿no? No sé si puedes adelantar en estos minutitos que nos quedan algo y continuamos ahorita en el segundo bloque. Una idea, esbozarla. Yo creo que la problemática es que está empantanada, está rezagada esa condición de un seguimiento a la creación o al artista, ¿no? Yo creo que los elementos del desarrollo en cuanto al arte se van dejando de lado y se van desconociendo, entonces terminamos como en manifiestos protocolarios de la creación, ¿no? Lo vemos ahora en el boom del muralismo, por ejemplo. Ya siquiera el concepto de mural está muy mal tocado, muy mal tratado. No son murales, son imágenes grandotas, ¿no? Son intereses muy propios del artista y eso no caracteriza al mural. Yo creo que ahí es donde ha enfocado el Estado en proponer o en aportar propuestas para
desarrollar o alternativas, pero está olvidando totalmente esa parte, como que no es su obligación, es obligación del artista, pero el artista siento que está faltando preparación muy a fondo sobre esos tratados sociales o políticos, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, con esto concluimos nuestro primer bloque en este programa de 3 en punto con Reco invitado. Los invitamos a que continúen con nosotros y volvemos ahorita en el segundo bloque. Seguimos en 3 en punto, estamos platicando con Reco, que además de ser artista es colaborador de Regla de 3. Si conocen, pues vayan a conocer su trabajo en nuestro Instagram o en nuestro portal, ahí pueden ver pues parte de lo que él hace, que no es lo único lo que él hace. Y Reco, me da curiosidad, hablabas hace unos minutos de la conexión que puede haber entre el arte y lo social, entre el arte y la denuncia, esta intención de cambiar las cosas, y pues además con tu experiencia como cartonero, como monero, yo quiero saber cómo le hacen, primero para ver las cosas con humor, porque a veces no da risa, y luego para no caer, siempre hay como una línea muy delgada entre la sátira y la propaganda, ¿no? Pasarte ya al otro lado y ser exagerado y ser chocante, y finalmente también, si no llegan ustedes también a sentir hasta cierto punto que hay censura o que se generan enemistades, te han llegado a reclamar, cosas así. Ya sé que no te dedicas ahorita ya a este tipo de trabajo, pero pues por un buen rato estuviste en ello, y de todas formas pues sigues hablando, ¿no? De hacer una crítica, de hacer un impacto social. Bueno, sí, pues ya fueron varios años, ¿no? Cuando mi barba era negra, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese proceso de empuje sobre la indignación social, la necesidad de criticar, pero no de elevarte a un punto donde sea propagandístico o que vaya de lado con algún criterio de otro bando, ¿no? Es difícil esa línea, mantenerte al margen, como decía hace unos momentos, mantenerte en esa línea es complejo, pero te salva, yo creo que esa necesidad del humor, de esa risa profunda, de esa negrura, ¿no? del panorama que estás viviendo, porque bueno, en lo personal yo empezaba a construir a partir de lo perdido, ¿no? o de lo rezagado, o lo que ya no tenía utilidad. Entonces las críticas había que cuidarlas también, porque a veces no sabes hasta qué grado puedes ofender o mal decir también una crítica, ¿no? Desatinada. Entonces en lo personal tuve algunas llamadas de atención, me fueron suficientes para decir, creo que reconozco mi margen y no comprometerte también, porque no tiene sentido. Yo creo que la lucha es mantenerte y ser creativo sobre la posición que tienes, ¿no? No ser no atacar por atacar, sino siempre una reflexión de por medio, y la búsqueda de que sea lo más concreto posible, ¿no? Y que siempre vaya pegado a un diálogo social, a un discurso social, el que todos estamos manejando, el que todos estamos a la mano. Oye, y ahí,
pensando en tu trabajo ahora y esto de cuando eras monero, pienso un poco en esta lógica de la alquimia, ¿no? De todo lo que está arriba es como lo que está abajo, ¿no? Y lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Que me parece que ahorita coqueteas con el tema de la alquimia, de la imagen, alquimista de la imagen, como de buscar la esencia, ¿no? Esto que buscaban los alquimistas o que se creía de cómo crear oro y eso, me parece un poco este estudio que haces del tema de la imagen, un poco como me da la sensación en ese sentido, de rascar, esto de cuando ves, volteas, ves el universo y luego volteas a ver una partícula y es el universo el que descubres, un poco siento como esa pulsación en tu trabajo, ¿qué te mueve, digamos, cómo transitas a esta otra visión? Es muy interesante porque a raíz de que me dedico a las artes, que ya tiene más de muchos años, creo que desde que era muy pequeño, me jalaron las artes, la música, la literatura, todo ese tipo de manifiestos, y siempre quise buscar el origen de esas emociones, digamos, qué originaba el ímpetu de buscar, ¿no? Y después era, bueno, pero ¿qué estoy buscando y para qué, ¿no? Entonces, en ese camino fue un proceso de convicción, porque prácticamente tienes todo perdido, sabes que no estás ganando nada y sabes que eso te puede llevar a un punto de origen, ¿no? de búsqueda. Y en ese trayecto me di con las matemáticas un rato, mucho rato, pero no entendí nada, ¿no? O sea, es increíble. A la fecha no logro entender, pero lo que sí me quedó muy claro y fue así como una visión, como si algo se hubiese abierto y... Una revelación. Una revelación, ¿no? Te dicen el cómo. Y fue esas proporciones áureas que están situadas en el todo, en las proporciones humanas, en las proporciones animales, en la flora, en todos los fenómenos que yo he tratado de estudiar y de visualizar. Ahí encontré esa numeración que no se sabe por qué, pero sí te da una partida o un origen para lo constructivo. Entonces ahí en esa construcción quise probar si era posible desarrollar una imagen, pero que tuviera o que dibujara el carácter de las cosas, el carácter interno, la forma, la esencia de las cosas, ¿no? Entonces hice varios experimentos y tal parece que sí funciona buscar la esencia escondida en las cosas por medio de esta numeración, ¿no? Matemática. De ahí, bueno, estoy haciendo varios estudios, varios procesos para reafirmar eso, y le he encontrado muchísimas posibilidades en lo constructivo, en la ingeniería, en la física, en la arquitectura, en la pintura, en el dibujo. Y bueno, son prácticas para reafirmar toda esta intuición y parte de la teoría que tengo ahí conservada, ¿no? Bueno, hace rato comentaste que en tu caso no es tanto el buscar o ubicarte dentro de un esquema del artista convencional, ¿no? También hablamos de que finalmente pues también el artista tiene que comer, bien o mal, pero tiene que comer. Pero, algo, definitivamente. Pero aún así, pues creo que sí debe de haber un espacio en la sociedad, en la sociedad en este caso moreliana o michoacana, en donde esas visiones del artista, como en tu caso, se deben de conocer. ¿No crees que deba de existir también un espacio de promoción? ¿Quién lo debe de crear? ¿Se debe de crear de manera independiente, etcétera? Totalmente, Raúl. Yo creo que la función de la Secretaría de Cultura puede ejercer un camino y una observación hacia los creadores,
pero tiene que ser una observación constante, una observación minuciosa también del proceso para reafirmar también y apoyar ahí esos proyectos que finalmente van construyendo el patrimonio del Estado, que puede ser relevante también a mediano o a largo plazo y que puede dejar muy buenas bases para cimentar otros proyectos que partan de esas teorías, ¿no? Me parece que ahí está el sentido. Tenemos una secretaría, necesitamos una observación. En mi caso particular estoy totalmente olvidado de esos foros, a pesar de hacer muchos proyectos y varios proyectos que tienen que ver con el Estado. Por ahí tengo algunos murales escondidos aquí en el municipio de Tarímbaro, con técnicas milenarias, técnicas de cáustica que me parecen muy relevantes, pero yo creo que es la falta de seguimiento y de observación de las personas que llegan, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante y tendría que ser pues algo obligatorio también para el patrimonio, ¿no?, del Estado. Uh-huh. No entiendo si ya se nos acabó el tiempo también. Creo que sí. Parece ser que sí. Pues volvemos para integrar nuestra última parte de 3 en punto. Siga con nosotros. Hola, ¿qué tal? Volvemos al tercer y último segmento de este 3 en punto, en donde tenemos como invitado especial a Rueco, colaborador de Regla de 3 y pues un hombre dedicado a, pues, ¿qué será? Es que ahora está tan de moda decir artes visuales y eso puede abarcar todo. Pues creador plástico, ilustrador, monero, pintor. Pues a también, veces de brocha gorda también, sí, de todo, de rodillo y de lo que caiga. Oye, justamente eso, Rueco, bueno, pues ahora estamos en el mundo de lo visual, de la imagen que impera, y pareciera que esto podría haber abierto la puerta pues justamente a creadores que se dedican al tema de lo visual de la imagen. Yo no sé qué tanto hay de ficción sobre el tema de la imagen, o qué cabe, qué no, que también pues vemos tendencias muy establecidas. Ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, las imágenes estandarizadas. ¿Tú cómo ves todo esto? Que uno entendería que son herramientas, ¿no? Pero parece que las herramientas finalmente suplantan a la posibilidad creativa, al arte mismo. ¿Tú cómo lo sientes? Sí, Pati, yo creo que es un medio, es una herramienta efectiva, pero pasa que a veces las herramientas no las tomamos como tales, ¿no? Como un medio para desarrollar alguna propuesta, alguna idea. Lo estamos usando para definir y concretar nuestro desarrollo. Entonces, eso hace que estos medios electrónicos o digitales vayan mermando tu necesidad de transformación estética, ¿no? Uh-huh. La búsqueda, digamos, ya no digamos de estilos, sino la búsqueda de una propuesta, de una tendencia a desarrollar con estos medios, nos está quedando a deber, ¿no? Yo creo que en aquellos tiempos donde
donde Velázquez anunciaba ya la entrada de la imagen atmosférica, el estudio fotográfico, ya se adelantaba a esas tendencias. Ahora como que estamos retrocediendo a buscar la imagen pronta para un concepto impactista nada más, ¿no? Que tiene por medio del colorido digital o la selección de vectores una imagen que solo promueve la prontitud del gusto estético de la gente. Entonces toda la base interna que empuja hacia el deber técnico, también hacia los elementos formales del arte, se van desquebrajando poco a poquito por el mal uso. Se está haciendo un mal uso de ese tipo de herramientas actuales, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta polémica que hubo? Todavía está, pues, pero sobre todo cuando causó furor esta tendencia a generar imágenes tipo estudio Gimli, que es ya pedir una imagen con el estilo de un artista en particular, ¿no? Que imite su forma de crear. Entonces había quien decía, pues es que eso ya va en contra de los derechos de autor, y hay quien dice no, porque de todas formas nunca va a captar la esencia del artista como tal, ¿no? ¿Tú dónde te situarías o qué piensas de esto? Yo creo que las artes tienen muchas facetas que los artistas han logrado proyectar, como me refiero a los estilos o a los ismos, ¿no? Pero no son más que formas o maneras de tratar las técnicas o los materiales. Y en eso quedamos mucho a deber ahora, porque se paró ese proceso de investigación, se paró ese proceso de qué más puedo hacer con un acrílico que su tendencia y su durabilidad fue muy buena, a 60 años por ahí, no sé cuántos, de haberse inventado una nueva técnica. El artista no se está preguntando cómo genero nuevas formas de tratar ese material, ¿no? Como la alquimia que mencionabas hace ratito, cómo podemos hacer que se funcione y que se fusione la idea con la técnica, con mis ideas, con mis principios o con mi biología. Yo creo que ahí estamos faltando mucho, porque el carácter matérico tiene grandes posibilidades, ¿no? Pero está rezagado por una tendencia que ya olvida y elimina la capacidad psicomotriz del sujeto, ¿no? También. Incluso el procesamiento dentro de la propia lógica digital, ¿no? Porque ya la lógica es simplificar, ¿no? Entonces tú vas a inteligencia artificial y dices quiero tal, o estilo tal, y te da el producto, ¿no? Cuando, pues, dentro de la lógica digital, pues todavía el escoger el modo de relleno, pues tenía un poco esta lógica, ¿no? Y pero además ahora los criterios de los algoritmos y demás te definen, aunque pudiera haber creación, te definen qué ver, ¿no? De acuerdo a las lógicas Google, a lo que busca la mayoría. Sí, exactamente, es lo que ves o lo que te sugiere, ¿no? Ya ni siquiera tú te pones a buscar, bueno, ¿qué anda haciendo Reco en la chingada, no? Directamente vas, inteligencia, IA, datos de fulano de tal, de Reco, y lo que te arroja es lo que tú consumes, ¿no? El resumen de Reco es con lo que la mayoría se están quedando, ¿no? Y bueno, pienso que finalmente también lo que importa más allá del avance de técnicas o estas herramientas es el fondo o el mensaje del artista, ¿no? En ese sentido, ¿qué le queda de ver todavía el arte local, respecto a estas realidades que estamos viviendo en Michoacán, que son complejas en cuanto a un reflejo, por así decirlo? Yo creo que sí hay que hacer mucho énfasis en que las personas que se dedican a esto deben tener una formación sociocultural y política muy, muy puntual, muy aguda, porque se está partiendo de una necesidad trascendente interna
y estamos hablando también de filosofía, pero este es el punto medular para que las artes continúen con ese proceso y ese desarrollo y no se apruebe lo rezagado, ¿no? O el cliché de los estilos, porque ahí es donde estamos fallando tanto como sociedad como artista, el sentido que tiene para mi entorno, para mi desarrollo personal, desarrollo familiar y cultural. Por ejemplo, cuando se desarrolló esa parte del abstraccionismo, del constructivismo abstracto, faltaban esas tendencias a las conjeturas que yo he llegado, a buscar esos algoritmos que te ayudan a explicar con sectores o segmentos cómo es que se va deformando o deconstruyendo la imagen, cómo es que parte el proceso constructivo, pero que te deja una esencia clara hacia la apertura de la comprensión interna, ¿no? de una satisfacción sensible, digamos. Entonces, yo creo que está faltando esa parte donde sí se le ponga mucho cuidado y respeto al desarrollo estético del Estado sobre. Oye, Reco, ¿por qué el hierro? ¿Y qué, digamos, qué retos te implica? Porque además, pues, de los materiales para pintar, para dibujar, pues estás ahora en tu etapa de herrero y de creación con ese material tan rudo, tan complicado. ¿Por qué? ¿Cómo lo afrontas? Yo creo que como parte de esa alquimia me di cuenta que, siempre me ha llamado la atención la configuración de varios elementos, en este caso la electricidad o el electromagnetismo con los minerales. Entonces esa curiosidad de la física o de la termodinámica hace que también pruebes el potencial de cada material, ¿no? Que sepas que cada material, en este caso el hierro o la lámina, tiene características de expresión muy potentes, entonces hay que estarlas buscando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un metal es tratado con una base, con pintura, eliminas esa potencia que tiene el material, ¿no? Entonces es como ir buscando la mayor definición y proyección de cada elemento, ¿no? Si soldas a propósito con rebaba o con cordones, o cómo es esa fusión y para qué te sirve de acuerdo a un manifiesto matérico, porque cada materia tiene un poder estético muy fuerte. Y ahí es donde los artistas o en todo este asunto del arte se ha como manifestado la búsqueda, ¿no? de encontrarle las esencias poderosas de cada materia. Ahora pues estoy con esto de la herrería y me está dejando esas posibilidades de proyectar nuevas formas de sentir la materia, ¿no? Digamos, en el caso del hierro. Reco, ¿cómo se puede acercar la gente a ti? ¿Cómo pueden conocer tu trabajo? ¿Dónde te pueden buscar? Soy muy ermitaño, entonces es muy difícil regla de dar con tres. la casa. Vivo en una cueva, En un una bosque. grieta sin número. En su imaginación. Yo creo que, Si alguien quiere conocer tu trabajo, comprarte obra, o Ajá. ¿cuál es la ruta? yo creo que ahí, tengo una página, ahí es donde estoy subiendo todos los trabajos que hago. Por ahí yo creo que nos podemos poner en contacto y las direcciones para que vayan directamente. ¿Estás como Reinaldo Contreras? Sí, Reinaldo Contreras, Reco, y podemos ir a mi taller, siempre está abierto, siempre lo he abierto a la gente. Casi nadie va porque son cosas que, Les da temor. es una casa de embrujos, pero sí estoy muy abierto a eso, a brindar el apoyo, sobre todo ahora que estoy con el estudio de calibradores, de proporciones áureas. Me nace mucho difundir
ese propósito y ese conocimiento. Y está abierto, nos ponemos de acuerdo y vamos al taller, a las cuevas, pues a ver todo eso, a promoverlo. ¿Es página electrónica o es en Facebook? Sí, o es en Instagram? Facebook, una página. Reinaldo Arenas. Sí, Reinaldo Contreras. Ya lo estoy cambiando. Cambiando el nombre. Así menos van a llegar, ¿eh? Arenas la que luego se meten en los... Por aquellos lados, ¿no? Sí, mucha arena por ahí. Pues bueno, estamos ya en la parte final de este programa de 3 en Punto, dedicado hoy a platicar a través de la experiencia y la visión de Reinaldo Contreras Reco, sus caminos por el arte y todo lo que eso implica, obviamente temas muy abiertos para seguir platicando de ello. Les damos las gracias por su atención, los esperamos cada lunes. Visiten nuestra página regladetres.com.mx y obviamente también nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Spotify, en X, y aquí los esperamos. Este programa está grabado previamente desde algún lugar de Morelia.